Hola Dani, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar ya con los que hay aquí y los que están allá. Mm, Vamos a compartir. Entonces ahí tenemos ese problema, el 5, el de arriba ya lo hicimos la sesión pasada. Vamos a hacer ese problema, el 5, grafica y determina los copos de, y ahí tenemos la ecuación. Gracias. Entonces vamos, notando la ecuación y vamos a ver cuál sería la solución. Buenas tardes.
Ya alguien encontró el modo. Vamos a empezar, ya los dejé un ratito. Ya hicimos algo parecido, pero cuando el centro estaba en el origen. Por ejemplo, esto es, tengo un 25 y bueno, ahorita lo voy desglosando. 25 por x menos 3 al cuadrado más 4 por y menos 1 al cuadrado igual a 100. Es este 100, es este 25 por 4. ¿Sí? Esto, sí, esa x es, esto de aquí es x menos h al cuadrado. Fue ahí el 25, y lo de aquí adentro es y, esto de aquí dentro de esto paréntesis es y menos k al cuadrado. Ah, ya entendí. Sí, estaba haciendo todo esto. Ya nomás el 25 pasa de lado de la y. El 25 pasa de este lado y el 4 para acá. Y entonces tendríamos x menos h al cuadrado sobre 4 más y menos k al cuadrado sobre 25, ¿no? Y eso es igual a 1. Yo desglosé todo. Si eso es el desglose y me puedo regresar. Eso fue para que viéramos la estructura. Y pues entonces tendría x menos 3 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 25. ¿Ya llegaron por qué? Bien. No necesito ni siquiera hacer lo que hice. Ya conociendo esta estructura, yo sé que este es el que está abajo de y. Entonces, desde aquí ya lo veo claramente, pero desde aquí yo sé que este es el que está abajo de esta parte de y. O ya sé siempre que el número más grandote es el que representa a A, ¿no? El elipse. Yo ya sé que A es igual a 5 desde aquí. Y B es el número más pequeño, que sería la raíz cuadrada de 4, que es 2. Recuerden que ese es A cuadrada y B cuadrada. Y entonces, ¿cuánto vale C? Pues C es la raíz cuadrada de A cuadrada, que es 25, menos B cuadrada, que es 4. Entonces C sería la raíz cuadrada de 21. Y nos preguntan la gráfica y los focos. Los focos los obtengo con C, ¿no? A partir del centro. Vamos a poner aquí nuestros ejes. Aquí está X y acá está Y. El centro, recuerden que son estos, los que acompañan a la X y a la Y. Entonces, nuestro centro para poder graficarla está en, pues acabamos con signo contrario, en 3,1. 3,1. Ahí está nuestro centro. 1, 2, 3,1. Los focos, esa parábola, ¿qué es? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical porque el número más grande está abajo de la Y. Si lo pongo de esta forma, como está aquí, el número más grande está abajo de la Y. O de esta forma,
el número más grande está con el factor que tiene a X. Vertical quiere decir que mis focos entonces van a estar sobre esa línea. ¿A qué distancia del centro? A una distancia de raíz de 21. Entonces, sobre X, esos focos que me piden, sobre X, todo tiene el mismo valor. El centro, los focos y los vértices V tienen todos el mismo valor en X porque están sobre esa línea donde X vale 3. Entonces, el foco estaría en 3, 3 más raíz de 21, el que está arriba. Y el que está abajo sería f' igual en 3 para x, 3 menos raíz de 21, porque ahora esa raíz de 21 los voy a contar para abajo. Ahí están las coordenadas de los focos, que es lo que nos preguntan. Y luego la gráfica, pues para graficarlos necesito obtener los vértices, ¿no? Los vértices V están a una distancia A del centro. Entonces estarían del centro, el V estaría 5 para arriba. Este es mi centro, estoy en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está V, que está en 3,6. 3 para X y está a 5 unidades hacia arriba. Entonces está en el 6 porque el centro está en 3,1. Ahora, el otro vértice, el V', está 5 unidades para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí está V', que está en 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 3, menos 4. Y para poder graficarla necesito ahora los V's, los vértices V's, ya no los V's, sino los V's. Y aquí el B me dice que vale 2. Entonces esos vértices B están a 2 unidades del centro y eso los voy a medir horizontalmente. Entonces aquí tengo 1, 2. Cae aquí que sería en 4,1. Aquí lo que voy a mantener es la Y. La Y vale 1 y en X caí, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Esta B está en 5,1. Y la B' me hago los dos hacia la izquierda. 1, 2. Estaría ahí. Y esa B', esta de aquí, que es B', está en 3, 2, 1,1. Y ya puedo trazar ahí mi elipse. Esa sería nuestra elipse. Ya tenemos la gráfica y los focos. Tuvimos que obtener los vértices también para graficarlo. ¿Dudas? Ahí tenemos elementos de una elipse. Son los focos que ya los estuvimos calculando. F y F'. El eje focal, que es la recta que pasa por los focos. Eje secundario, que es la recta perpendicular al eje focal y que pasa por el centro de la elipse.
semieje mayor, que es el segmento más largo que divide en dos a la elipse, y ya vimos cuánto vale, ¿no? Vale 2A. El semieje menor, que ya vimos que vale 2B, es el segmento más corto que divide en dos a la elipse, y vale 2B. No, el semieje, perdón. El semieje, no es cierto, ahí dice eje menor. No, sí, semieje menor, perdón. El semieje menor es B. Semieje menor es B porque es la mitad este, y el eje menor completo es 2B. Semieje mayor es A, que vale 5, y el eje mayor completo es 2A, que en este caso sería 10. Centro, que es el punto de intersección de los ejes. Ya todos esos elementos ya los habíamos visto, ya estuvimos trabajando con ellos. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos PF' y PF. Voy a borrar este de aquí para ponerles ahí los radios vectores. Si tenemos una elipse, aquí tengo mis ejes, aquí tengo mis focos F y F'. Los radios vectores son, yo tengo un punto de la elipse y estos que van de ese punto de la elipse a los focos, esos son los radios vectores. Para cualquier punto que yo ponga, los radios vectores son los segmentos de recta que van del punto que tengo en la elipse a los focos. Esos son los radios vectores. Vértices, puntos de intersección de la elipse con los ejes. Lo que son este y este son los puntos de intersección de la elipse con sus ejes. Que ya sabemos que los que están en el eje mayor son con V y los que están en el eje menor con B. Distancia focal, que es la distancia entre los dos focos. Y esa distancia focal es una distancia igual a 2C. La distancia focal vale 2C. Y ya vamos a pasar a la hipérbola. Todos esos elementos de la elipse que se pusieron de manera de resumen al final, todos los vimos. Vimos que era A, que era B, que era C. Vimos que tenía dos focos, que tenía 4 vértices, 2 en el eje mayor, 2 en el eje menor, los del eje mayor con V, los del eje menor con B. Todo en mayúsculas eso. Los vértices. Ahorita que salí, cuando llegué a hacer que me salí, corrí de aquí afuera y con eso bastó para que se me notara con el cambio de temperatura. Uno cuando voy en bicicleta y me detengo. En cuanto me detengo, como en 30 segundos empiezo a estornudar. Me voy enfriando. Entonces vamos a pasar ya a la hipérbola y ese es la última cónica de geometría analítica. La última cónica debe ser, a lo mejor viene un tema al final que serían las cónicas, donde ya nos involucra a todas las que vimos: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Y después ya entraríamos al último tema, que es cálculo diferencial. En verdad no estoy haciendo el examen. La próxima semana, ¿no? Sí. No, de esta la otra. Porque esta que viene empieza el 25, ¿no? Lunes 25 de abril. Mayo cae hasta el domingo 1 de mayo, ¿no? Sí. 2, 3, Hay viernes, ¿no? Entonces sí, son 2 semanas. Diferencia.
Entonces ahí tenemos como lugar geométrico a la hipérbola. Acuérdense que esas definiciones sí llegan a venir en el examen, ¿no? Como lugares geométricos. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante en valor absoluto y esta constante es igual a 2a. Fíjense, en la elipse es la suma la que es constante. Aquí es la diferencia la que es constante. En valor absoluto es constante en valor absoluto. Hipérbola. Ahí tenemos a la hipérbola. Pues la hipérbola está, toda esa completa es la hipérbola, ¿eh? Son como dos parábolas. Entonces, esa completa, así como esta es la hipérbola. Esa es una hipérbola. Tenemos un eje mayor, un eje menor, vértices de la hipérbola, tenemos focos de la hipérbola, y este es un punto de la hipérbola. Lo que nos dice la definición como lugar geométrico es que la diferencia, por ejemplo, la diferencia entre esta distancia y esta distancia siempre es constante. La diferencia, si yo resto esta distancia con esta, siempre es constante, no importa dónde esté el punto. Por ejemplo, si yo resto estas dos distancias y la resta de esas dos me da 5, si yo pongo el punto aquí y vuelvo a restar las dos distancias a los focos, vuelve a ser 5. En valor absoluto. Puede ser positivo, porque si la tomo de un lado me va a dar positivo, si lo tomo del otro me da negativo. ¿Sí? Pero en valor absoluto es el mismo valor. Un momento. Relación entre los parámetros de la hipérbola A, B y C. Otra vez es A, B y C son minúsculas. Y aquí tenemos, ¿no? Esto es A
Esto es B. Y bueno, el triángulo rectángulo que se forma, ahora queda como en el teorema de Pitágoras. A y B son los catetos y C es la hipotenusa. A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Pues ahorita. Entonces aquí está, tal y como el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Las dos, tanto elipse como hipérbola, usan el teorema de Pitágoras, pero en la elipse, por la manera en que se nombran los parámetros A, B y C, resulta que A es la hipotenusa. ¿Sí? Resulta que A es la hipotenusa en la elipse. En la hipérbola coincide totalmente con la forma en que se ve en el teorema de Pitágoras. C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Entonces tengan presente esa diferencia para la elipse y la hipérbola. Entonces, aquí tenemos, ¿no? A, ya les había dicho que este era A, este de aquí es B, y el triángulo o rectángulo que se forma uniendo esta B con esta A, ese trayecto es la hipotenusa, es C. Excentricidad de la parábola es igual a C sobre A. Esta es mayor que 1. Fíjense lo que es AC. C es el semieje focal, es decir, la mitad de la distancia que hay entre los focos. C es el semieje focal, que es la mitad de la distancia que hay entre los focos. A es el semieje mayor, es decir, la mitad de la distancia del eje mayor. Y esta, como C es la hipotenusa, ya es un cateto y la hipotenusa siempre es más grande que el cateto, entonces esta excentricidad es mayor que 1. La excentricidad de la elipse es menor que 1 y la de la hipérbola es mayor que 1. El origen no lo vamos a ver, no se los van a preguntar. Esa es la ecuación de una hipérbola con centro en el origen. También en la elipse. En la elipse y en la hipérbola tenemos las dos variables elevadas al cuadrado, x cuadrada y y cuadrada. No pueden faltar. Puede faltar la x al exponente 1, la y al exponente 1, las dos, pero la x cuadrada y la y cuadrada no pueden faltar. Ni en la elipse ni en la hipérbola, si no, no son ni elipse ni hipérbola. Y aquí, ¿cuál es la diferencia con la elipse? Aquí se están restando. En la hipérbola se restan. Es muy similar, nada más que en la hipérbola restamos. Repito, esta es con centro en el origen. Con centro fuera del origen. Ahí está abajo. Ahora con centro fuera del origen está abajo, que es esta de aquí, centro fuera del origen, y esta me dice que ok, la canción fuera de Jesús. Aquí está, ya puse una, que está más grande. Y lo vamos a poner en rojo.
No me lo dio de todos modos. En negro. Bueno, utilizado. Oh, que la canción ahora está poniendo ahí. Firmas porque estoy. Edición. Y ahora en la edición no me da la opción de deshacerlo. Bueno, ahorita que lo guarde, no lo guardo ya. Ya, pues. Con control Z, no le dije. No. Bueno, vamos a echarlo a la basura. Igual. Bueno, entonces aquí tenemos, oh, pero cuando le doy el, vamos a quitar esto. Se activó esto de añadir firma y no lo puedo desactivar. Ahí está. Entonces, la de abajo dijimos que es con centro fuera del origen, también tiene sus variaciones, ahorita vamos a llegar a ellas. B representa al semieje conjugado, A representa al semieje transverso. Pues se determina los vértices, los focos y grafica la hipérbola siguiente, x cuadrada menos 3y cuadrada más 2x más 2y menos 1 igual a 0. Entonces vamos a darle la forma ordinaria. Recuerden que la forma ordinaria es cuando no está igualada a 0. Todas estas formas se llaman forma ordinaria. Y cuando igualamos a 0 es la forma general. Aquí tenemos igualada a 0, me la dan en la forma general. Entonces vamos a tratar de llevarla a la forma donde la tengo igual a 1. Ahí es donde voy a ver las coordenadas del centro. Y viendo las coordenadas del centro voy a ver los vértices. Recuerden que los vértices son estos de aquí. Vamos a ver. Estos de aquí son los vértices. Aquí tengo el centro y la distancia que hay. Ni se ve bien esa figura. Si hay una que se vea mejor. Esta. La distancia que hay del centro al vértice es A. Del centro al vértice es A. Y del centro a esta distancia del eje conjugado o el eje secundario es B. Y la distancia del centro al foco es C. Entonces necesito conocer el centro forzosamente para poder encontrar lo que me están pidiendo. Entonces, con ese ejemplo, uno tengo que llevarla a la forma ordinaria. Una forma es agrupando los términos en X, agrupando los términos en Y. Dice, primero tratamos de darle la forma ordinaria para poder identificar los valores claves de la hipérbola. Pues no tratamos, más bien se la damos, porque si no se la damos, no nos vamos a identificar. Entonces vamos a escribirla, porque a veces así, aunque ya está resuelto, a veces... O sea, más bien que siempre es más didáctico escribirla e irla haciendo en el pizarrón, aunque ya esté ahí resuelta, ¿no? Menos 1 igual a 0. Tenemos x cuadrada menos 3y cuadrada más 2x más 6y menos 1 igual a 0. Lo primero es agrupo los términos en x. Entonces tengo x cuadrada más 2x. Ahí ya le están agregando un más 1 en ambos lados. Hay que ponerle en su binomio. Sí, pero ahí ni siquiera te explican qué es lo que están haciendo, ¿no?
Entonces, x cuadrada más 2x. Agrupo esos términos en x. Y ahora más agrupo los términos en y. Menos 3y cuadrada más 6y. Y el 1 lo voy a pasar de aquel lado. Está restando, pasa sumando. Primer paso. Ahí no pongo nada que no haya tenido ya la ecuación. ¿Sí? Ahí no pongo nada que no haya tenido ya la ecuación. Porque ahí como está ahí, ya están agregándole algo. Pero el primer paso, agrupo sin poner nada que no esté ya en la ecuación. Agrupo los términos en X.